Mi nombre es Rosana Mogollón y les vengo a hablar sobre el cableado estructurado. El cableado estructurado tiene el objetivo de integrar en un mismo sistema los servicios de voz, datos y video. También se busca integrar los sistemas de automatización y de control de un edificio. Se busca dar una infraestructura flexible de cables que pueda aceptar y soportar múltiples sistemas de computación y de comunicación. Los objetivos: permite la comunicación virtual con cualquier dispositivo en cualquier lugar y en cualquier momento. Un plan de cableado bien diseñado puede incluir distintas soluciones de cableado independiente, utilizando diferentes tipos de medios e instalados en cada estación de trabajo para acomodar los requerimientos del funcionamiento del sistema. El cableado estructurado tiene que estandarizar los sistemas de transmisión de información al integrar diferentes medios para soportar todo tipo de tráfico. La importancia: permite realizar el cableado sin conocer de antemano los equipos de comunicación de datos que lo utilizarán. El tendido de los cables es sencillo de administrar y las fallas son menores y más fáciles de localizar. Las características del cableado estructurado. Capacidad: permite transmitir información de múltiples protocolos y tecnologías. Flexibilidad: permite incorporar nuevos o futuros servicios a la red ya existente. Diseño: permite optimizar la productividad al mínimo costo posible. Integración de los servicios: reúne en una misma infraestructura los servicios de datos, telefónicos, audio y video. Administración: facilita al cliente el manejo y la administración de los servicios conectados. Modularidad: facilita el crecimiento y compatibilidad: cumple con los estándares internacionales de las industrias. Las especificaciones de los cables. Los cables tienen distintas especificaciones y generan distintas expectativas acerca de su rendimiento. ¿Qué velocidad de transmisión de datos se puede lograr con un tipo particular de cable? La velocidad de transmisión de bits por el cable es de suma importancia. El tipo de conducto utilizado afecta la velocidad de la transmisión. ¿Qué tipo de transmisión se planea? ¿Serán las transmisiones digitales o tendrá base analógica? La transmisión digital o de banda base y la transmisión con base analógica o de banda ancha son las dos opciones. ¿Qué distancia puede recorrer una señal a través de dos tipos de cables en particular antes de que la atenuación de dicha señal se convierta en un problema? En otras palabras, ¿qué degrada tanto la señal que en el dispositivo receptor no puede recibir e interpretar la señal correctamente en el momento en que la señal llega a otro dicho dispositivo? Bueno, la distancia recorrida por la señal a través del cable afecta directamente la atenuación de la señal. La degradación de la señal está directamente relacionada con la distancia que recorre la señal y el tipo de cable que se utiliza. Algunos ejemplos de las especificaciones de Ethernet que están relacionadas con el tipo de cable son 10 base T, 10 base 5 y 10 base 2. Estas especificaciones se refieren a la velocidad de transmisión a 10 megabits por segundo. El tipo de transmisión es de banda base o digitalmente interpretada. Acá la T significa par trenzado. Acá el 5 significa la capacidad que tiene el cable para permitir que la señal recorra aproximadamente 500 metros antes de que la atenuación interfiera en la capacidad del receptor de interpretar correctamente la señal recibida. Y el 2 se refiere a la longitud máxima aproximada del segmento de 200 metros antes de que la atenuación perjudique la habilidad de recepción para interpretar apropiadamente la señal que se recibe. El cable coaxial consiste de un conductor de cobre rodeado de una capa de aislante flexible. El conductor central también puede ser hecho de un cable de aluminio cubierto de estaño que permite que el cable sea fabricado de forma económica.
Sobre este material aislante existe una malla de cobre tejida u hoja metálica que actúa como el segundo hilo del circuito y como un blindaje para el conductor interno. Esta segunda capa o blindaje también reduce la cantidad de interferencia electromagnética externa. Cubriendo la pantalla está la chaqueta del cable. El cable STP. El cable de par trenzado blindado STP combina las técnicas de blindaje, cancelación y trenzado de cables. Cada par de hilos está envuelto en un papel metálico. Los dos pares de hilos están envueltos juntos en una trenza o papel metálico. Generalmente es un cable de 150 ohmios. Según se especifica para el uso en instalaciones de redes, el STP reduce el ruido eléctrico dentro del cable, como por ejemplo el acoplamiento de par a par y la diafonía. La fibra óptica. Un cable de fibra óptica consiste en un cilindro delgado, denominado núcleo, que está rodeado por una capa denominada revestimiento. La fibra óptica puede ser construida de vidrio o plástico, siendo estas las últimas más fáciles de instalar, aunque no pueden transmitir los pulsos luminosos tan lejos como las de vidrio. Solo se pueden enviar señales a un solo sentido, por lo que se necesita un cable de ida y otro de vuelta. Los conectores. Para el cable coaxial tenemos el BNC. Es un tipo de conector usado con cables coaxiales como el RG58 y el RG59. En aplicaciones de RF que precisan de un conector rápido, apto para UHF y de impedancia constante a lo largo de un amplio espectro. Para el cable STP tenemos el RJ45. Es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de computadoras con cables estructurados. Posee 8 pines o 8 conectores disponibles que son muy variados y que normalmente se usa como extremos de cables de par trenzado. Para la fibra óptica, estos elementos se encargan de conectar las líneas de fibra a un elemento, ya puede ser un transmisor o un receptor. Tenemos varios tipos de conectores en la fibra óptica. El FC, que se usa en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones. FDDI se utiliza para redes de fibra óptica. LC y MT-RAI, que se utiliza en transmisiones de alta densidad de datos. SC y SC duplex se utilizan para la transmisión de datos. Y el ST o BFOC se utiliza en redes de edificios y en sistemas de seguridad. Bueno, mi nombre es Leonel Yepes y yo voy a hablar sobre lo que es la identificación de los estándares de nivel físico de IEEE 802.3. Esta como tal viene siendo un proyecto que se había establecido anteriormente, que sus siglas de IEEE vienen siendo Institute of Engineer Electrical Electric, que vendría siendo el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, más conocido con esta sigla. Se identifica también con las siglas LMSC, que significa Man Standards Community, que viene siendo lo que la misión de ella se centra en el desarrollar estándares de redes de área local, lo que son el LAN, y las redes metropolitanas MAN. Principalmente las dos capas inferiores del modelo OSI, que es el modelo que establece cada uno de los parámetros sobre lo que son este tipo de proyecto que se estableció. Este 802 fue un proyecto creado en febrero de 1980 paralelamente al diseño del modelo OSI, o sea que fueron similarmente inventados o puestos en práctica, desarrollados con el fin de crear estándares con diferentes tipos de tecnología que pudieran integrarse y trabajar juntas. El proyecto 802 define aspectos relacionados con lo que es el cableado físico y la transmisión de datos como tal. Este actúa sobre lo que son las redes de computadoras,
Concretamente y según su propia definición sobre las redes de área local, que vendrían siendo las que mencioné antes, que son RAL, que en inglés vendrían siendo lo que son las redes LAN, que son las de área local. Y también se utiliza este nombre para referirse a los estándares que proponen, algunos de los cuales son muy conocidos, como son el Ethernet, que vendría siendo el que vamos a hablar ahorita, o el que terminaremos de hablar, de lo que son los estándares del 802.3. Este 802,3 o punto 3 fue el primer intento de estandarizar las redes basadas en lo que es el Ethernet, incluyendo lo que son las especificaciones del medio físico subyacente o los que tengan adyacentes como tal. Aunque hubo un campo de tipo así como de cabecera que se definió de forma diferente, y posteriormente hubo como que son unas ampliaciones sucesivas al estándar que cubrieron las ampliaciones de velocidad o los cambios de velocidad que se generaron posteriormente, como son la Fast Ethernet, la Gigabit Ethernet, y por último tendríamos lo que es la última, que es el de 10 Gigabit Ethernet, que vienen siendo redes virtuales, la utilización de hubs o hubs, los conmutadores y distintos tipos de medios, tanto de fibra óptica como de cable de cobre, que estamos hablando de fibra de vidrio, o los de par trenzado, y cuando hablamos de cobre serían par trenzado y los cables coaxiales. A continuación les voy a mostrar lo que son los estándares específicos o cómo podemos encontrar lo que es el 802.3, que viene siendo diferentes tipos de ellos, los que nosotros podremos encontrar. Está el de Ethernet, que viene siendo la descripción de 2,85 megabits por segundo sobre cable coaxial. Claro, estamos trabajando en una topología de lo que son los bus. El Ethernet número 2, que se implementó en 1980, esto fue cuando estaba comenzando esta tecnología, y transmitía lo que eran 10 megabits por segundo sobre cable coaxial o TNET en esta época. La trama tiene un campo de un tipo de paquete. El protocolo IP usa este formato de trama sobre cualquier medio. La 803, que es la que mencioné ahorita, que se implementó en 1983, transmitía, como lo mencionó Roxana anteriormente, 10 base 5, que transmitía 10 megabits por segundo sobre cable coaxial grueso, como es el que nosotros vemos actualmente. La longitud máxima del segmento era de 500 metros, ya que ya ahí comenzaba a verse lo que era la atenuación. Viene el 802.3A en 1985, que transmitía el 10 base 2, y así sucesivamente encontramos el 802.3, el 802.3B, C y el D. Luego llegamos más adelante en 1990 al 802.3I, que transmitía en base 10T, que era con par trenzado, los mismos 10 megabits por segundo, pero con cable UTP, par trenzado blindado para este entonces. Fuimos viendo lo que era la J, la U, la X, a medida que fue evolucionando, y llegamos a lo que es el año 1999 con el 802.3AB, que trabajaba a 1000 base T, que era con par trenzado Ethernet, y transmitía 1 gigabit por segundo, pero a través del par trenzado blindado. Ya llegamos a lo que es el año 2000, o fuimos milenarios en este siglo, y se pusieron en práctica lo que es el 802.3AD y el AE, que el primero trabajaba con la agregación de enlaces paralelos, o trabajaban enviando y recibiendo, y movido a lo que es a través del 801A, con una mejora que es el AX. Y el último, que sería en el 2003, de uno de los cuales se implementaron, y que no es el último, sino que había bastante cantidad de ellos, trabajaba con lo que era Ethernet a 10 gigabits por segundo igualmente, pero con 10 GB base CR, y trabajaban con par trenzado blindado hasta este entonces.